¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Hoy tenemos varios temas a tratar aquí para ti. Estaremos platicando sobre esta información que se diera por la mañana, que el gobierno federal detiene a César Augusto, alias El Gafe, responsable de la balacera en la Plaza Landmark aquí en nuestra zona metropolitana, concretamente en Zapopan. También nos acompañará María Senyace, jefa de Centros de Inclusión del DIF Guadalajara, hablando sobre el Centro de Espectro Autista y Discapacidad en Guadalajara. Para finalizar, vamos a platicar sobre los ecos de la romería, la primera que se realiza después de 2 años de vivir la pandemia, la primera que se hace presencial. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Nueve de la mañana con 7 minutos, esto es Cara a Cara, y gracias por estar con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, que están atendidas por Rocío González Araoz. Esta mañana también saludamos a Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias. Omar Mashain, el joven, el señor de aquí de la zona 3, está encargado de los controles técnicos. Laura Martínez Gamiño en la producción. Mi nombre es Laura Mora, quédate con nosotros y comunícate a través del 33 18 80 76 41. Iniciamos. La mañanera en Cara a Cara. 9:08 y bueno, a poco más de 8 días de haber vivido esta situación en Landmark, se anuncia que este día ya fue detenido César Augusto, alias El Gafe. Laura Martínez Gamiño, buenos días. Buenos días, Tocaya, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo creo que es una de las informaciones más importantes que se ha dado en temas de seguridad a nivel federal. También, obviamente, el eco principal es aquí en el estado de Jalisco, porque si recuerdan, pues lo que vivimos el pasado 2 de octubre a las 12 horas de la tarde, cuando pues se dieron estos enfrentamientos, primero entre personas armadas y también, bueno, todavía no se puede confirmar. Sí se puede confirmar porque lo dijo el gobierno federal, es un empresario en el que de alguna manera iban a secuestrar, pero sus escoltas fueron los que impidieron este secuestro, ¿no? Y es cuando se da un enfrentamiento entre ellos. Después se da un enfrentamiento, con la Guardia Nacional, y es ahí cuando desafortunadamente un escolta es quien muere. Después otras 4 personas más es quien pues son heridas, entre ellos una mujer, un repartidor de comida, también, creo que fueron tres personas, y también otra persona, y bueno, pues y un guardia de seguridad también. Y en este tema pues se da esta detención muy importante que da a conocer este día el gobierno federal. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó la detención de César Augusto, alias El Gafe, líder de un grupo delictivo que opera desde Jalisco, el cual pues bueno ya está relacionado con este intento de secuestro en la Plaza Landmark en Zapopan el pasado 2 de octubre. Además, agregó también que participó el pasado mes de agosto en los hechos violentos de Ixtlahuacán del Río en el enfrentamiento con fuerzas federales, y esto fue lo que mencionó Ricardo Mejía. Se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, coordina células de narcomenudeo, sicarios y halcones y el reclutamiento de nuevos integrantes de células operativas en diferentes estados. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. También referir que este individuo participó en los hechos del pasado mes de agosto en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, donde en una actividad criminal, diferentes grupos se enfrentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues ahí está esta información, y yo creo que es muy, muy interesante, Tocaya Auditorio, porque
Él es un presunto líder de un cártel que opera aquí en el estado, sobre todo en los municipios de Tlajomulco y El Salto. Esto lo detalló Ricardo Mejía. Y también pues recordar lo que mencionamos, ¿no? El pasado 2 de octubre, cuando se vieron estas imágenes pues muy importantes. ¿Y qué delitos se le señalan a Algafe, el líder regional? Bueno, pues explicó que se llevó a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. La orden de aprehensión se dio tras cumplimentar, sí, una orden de cateo en 3 inmuebles. Se le aseguraron 1,000 pastillas de fentanilo, así como armas largas, armas cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Aunado a esto, se le vincula con otros delitos como homicidio y secuestro. Además, como ya lo mencionamos, pues participó en el enfrentamiento de Ixtlahuacán del Río. Y bueno, pues también Algafe, este presunto líder regional, se le conoce como uno de los principales generadores de violencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Coordina células de narcomenudeo, son halcones y reclutamiento de nuevos integrantes de células operativas en diferentes estados de la República. Es decir, pues sí, es un presunto líder criminal. Todavía se le puede decir presunto porque todavía, bueno, no se le han imputado estos delitos. Detenido, pero todavía no se le ha exactamente, no se le hace una sentencia. Y bueno, pues yo creo que sí es una detención muy importante, sobre todo pues estas imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales, a través de varias partes del mundo, que recordemos muy bien lo que nos hizo pues un poco estremecer esta imagen que veíamos de una joven que estaba protegiendo a su, ya sabemos que es una joven que estaba protegiendo a su hermanita de 6 años, esta imagen tirada en el piso. Y pues bueno, esto fue lo que se dio. Y también esta información importante en el tema de seguridad, también 7 personas fueron detenidas por secuestro de un menor de edad en el municipio de Huehuetoca. Es este video que está en redes sociales, de hecho lo tenemos también en Zona 3 Noticias, por si lo quieren ver, que se reportó el pasado lunes en un video que circuló, como ya les mencioné, en redes sociales. Va una mujer con un niño acompañados en una banqueta, llegan 3 vehículos donde de uno sale una persona y sale una mujer y también es quien sustrae al menor. Pues bueno, se confirma que pues ya fue capturada las personas quienes se robaron de alguna manera al niño. Y también, bueno, esto lo mencionó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el niño pues es afortunadamente encontrado con vida. Escuchemos. Informamos también de la detención el día de ayer de 7 presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de 9 años, quien había sido secuestrado el día 10. Pues bueno, Tocaya, estos fueron uno de los temas muy importantes. Este video que pasó fue el lunes, pues se dan a conocer estas imágenes apenas el día de ayer, donde pues es pues secuestrado este niño. Afortunadamente pues ya está con sus papás, hay detenidas 4 personas. Y también obviamente este tema que abarca también aquí a la zona metropolitana, que es la detención de el líder regional, que le llaman así, donde operaba desde Tlajomulco y El Salto, y que es responsable de los hechos que pasaron el pasado 2 de octubre. Junto con él fue detenida otra persona, ¿no? La verdad es que no tuve esa información, pero lo que sé es que seguramente sí, porque hicieron en unos inmuebles aquí lo que hace falta aclarar es dónde estaban esos inmuebles. Eso no lo vi dentro de este reporte que hace el subsecretario, pero pues esta detención importante que detalló precisamente, creo que sí fueron detenidos por otras 2 personas más. Sí, habla de Juan Carlos N., alias el Carlitos, que también se presume que era colaborador con el GAF, junto con el GAF. Pues bueno, ahí está. Veremos más adelante cuáles son los ecos que se dan aquí entre las voces de las autoridades estatales. Muchísimas gracias, Tocaya. Buen día. Buenos días, son las 9:15. Esto es Cara a Cara, hacemos la pausa, regresamos.
Vamos a escuchar eso. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para platicar sobre este Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual llamado CADE. Así es. Platícanos cuándo se inauguró Uh-huh. y qué atención se va a dar. Pues mira, se acaba de inaugurar el 5 de octubre y pues bueno, la población que pretendemos atender es pues personas con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual en un rango de edad de los 3 a los 45 años. Platícanos un poco del autismo. ¿Qué es el autismo? Ok, pues bueno, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, que es el nombre oficial de acuerdo a los manuales, pues hablamos de un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por ciertas dificultades en el área de la comunicación, en la inflexibilidad del proceso de pensamiento, en la integración sensorial y pues también en la parte de la socialización. Y justo a ello también se le aúna una inflexibilidad en el proceso de pensamiento, en donde tienen ciertas características muy peculiares, por ejemplo, para jugar. Tenemos chicos que les gusta clasificar, que se obsesionan por algunos temas en específico de los cuales pueden pues abordar muchísima información. Y pues bueno, también tienen ciertas peculiaridades conductuales, que es lo que por ahí vemos más del autismo, ¿no? Que son estas conductas como estereotipadas, que agitan las manos, que andan de puntitas, que son muy inflexibles ante los cambios y que bueno, es lo que como en primer plano los papás notan en el curso de desarrollo de sus hijos y es cuando vienen a buscar en la parte del diagnóstico. ¿En qué etapa se comienzan a presentar los primeros síntomas? Sí, mira, hablamos de un desarrollo típico alrededor del año y medio o dos. Empezamos con ciertos cambios en la conducta. Chicos que tenían un curso de lenguaje normal, desaparece o disminuye y pues bueno, empiezan con una conducta que le llamamos uso instrumental de la persona. Te toman de la mano y te llevan hacia lo que quieren. Por lo regular el contacto visual disminuye, inician con ciertas dificultades sensoriales como hipersensibilidad a los sonidos, selectiva en la ingesta de alimentos, agitan las manos, anda de puntas y pues bueno, que justo este tipo de conductas hacen que los papás empiecen a sospechar que hay algo diferente con sus hijos y es cuando empiezan un peregrinar, ¿no? Entre profesionistas, pues para determinar qué es lo que está pasando con ellos y pues cuál sería la manera de abordar el tratamiento. ¿Se nace ya con esta condición o hay algo que lo detona porque no inmediatamente se presentan los síntomas? Así es, no hablamos de una enfermedad, hablamos de pues una condición de vida que se presenta justo en estas edades y que no hay un motivo para detonarlo, es decir, no son causadas por epilepsia, no son causadas por alguna patología e incluso para identificarla o para diagnosticarla no necesitamos estudios de gabinete como electroencefalograma o tomografía, porque no pasa nada, anatómicamente todo está bien, sin embargo hay un cambio en las conductas, ¿no? O sea, no se registra ningún cambio en el cerebro, en nada. No hay nada que incluso en la parte médica podamos argumentar que provoca el trastorno de espectro autista. Por ahí hay varias teorías, sin embargo, pues no están al 100% corroboradas porque justo hablamos de un espectro autista. Es decir, tenemos chicos que sí presentan este curso de desarrollo tan clásico y habrá otros que no. Entonces, pueden presentarlo un poquito más tarde el desfase de desarrollo, pero siempre es un diagnóstico de edad temprana. Empezamos con estos cambios en el año y medio o dos. Digo, para los 5 ya se nota un desfase de desarrollo importante. ¿Qué significa autismo? Pues bueno, autismo desde su etimología podría ser la ausencia de... ¿Verdad? Sin embargo, me gustaría que podamos comunicarle a la población que no es así. Es decir, por ahí hay frases como viven en su mundo. No es así. Son personas que aquí están, sin embargo, procesan la información diferente y aparentemente en ocasiones pues no hay tanto interés en a lo mejor la parte social, pero se dan cuenta perfectamente de todo y pues bueno, acá la invitación es considerarlo así, una condición de neurodesarrollo en donde las personas procesan la información diferente y no por ello pues creamos que no les afecta, por ejemplo, los comentarios o la mirada, que de repente cuando hay ciertas conductas que pues no son típicas en la calle, pues los papás son víctimas de ellas, ¿no? Entonces, sí hacer esa invitación a que no viven en su mundo,
Ese es un cliché que, bueno, se presentaba ya desde hace muchos años cuando se creía que el autismo era provocado incluso por las mamás. Había por ahí una teoría que le llamaban de las madres refrigerador y que justo, pues bueno, ellas al ser indiferentes ante sus hijos, pues provocaban estas conductas. Obviamente, pues es una teoría que ya fue refutada. Sin embargo, se quedaron esos clichés del autismo, ¿no? Que viven en su mundo, que están aislados, que no les interesa la socialización, cuando no es así. Perfectamente se dan cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, al tener ciertas dificultades en la comunicación o peculiaridades, pues no nos informan a lo mejor de la forma que esperaríamos el que algo pasa con ellos o que se sienten incómodos con ciertas situaciones, ¿no? Pareciera que las ignoraran cuando no es así. Ahora bien, ya sé, ¿esto tiene algún carácter hereditario? Si yo tuve un hijo, pues que otro también sea, o en mi familia hay una persona con este espectro. No hay una tendencia, o sea, no, si una persona adulta con trastorno espectro autista tiene un hijo, no hay una garantía de que tenga un hijo con trastorno espectro autista, y tampoco es que no pase, ¿no? No hay una estadística que nos pueda marcar que siempre va a haber en la huella genética a personas con trastorno espectro autista, pero sí hay familias, ¿no? En donde a lo mejor tenemos una sola persona con TEA y otros donde hay varias personas con trastorno espectro autista. Entonces, no hay una tendencia, y pues bueno, ahora sí que podemos decir un 50-50, ¿no? O sea, bien puede ser que tengamos personas que repitan este curso de desarrollo y otras que no. Incluso conozco pacientes que son cuates o gemelos, y uno sí tiene trastorno espectro autista y uno no. Así de incierto puede ser el diagnóstico. Ahora bien, esto se detecta, como lo decías, normalmente o preferentemente entre el año y medio. Uh-huh. ¿Hay alguna variante si se detecta en esta época de vida de la persona, así es detectado más tarde? Pues bueno, la diferencia la marcaría en qué podemos hacer por ellos, ¿no? Y la intervención. Se recomienda, si vemos un curso de desarrollo atípico desde el año y medio, 2, pues acudir primero con el pediatra, y él a su vez, pues que canalice al personal pertinente que pueda realizar este diagnóstico diferencial, porque también pasa algo muy peculiar con el diagnóstico. Tenemos a veces muchos falsos positivos, en donde solo por agitar las manos, por ejemplo, tenemos ya personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista, cuando el agitar las manos sí es una conducta que no siempre se presenta en el trastorno del espectro autista, y no es garantía de que lo presente, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de qué características o qué áreas se afectan, pues sí es una característica del área sensorial, pero no por cumplir una característica en una de las áreas afectadas ya tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, lo primero sería acudir al profesionista que se encuentre certificado y acreditado para realizar este diagnóstico diferencial, que no solo es un psicólogo, un peidopsiquiatra, un neuropediatra. Lo que se recomienda es que sea un profesionista que tenga el ojo clínico y las certificaciones para poder realizar ese diagnóstico, así como conocimiento de la población. Porque si bien, por ejemplo, yo soy psicóloga de formación, pero lo que vi en la carrera no me basta para hacer un diagnóstico diferencial. En el curso de la carrera, pues se tuvieron que hacer varias certificaciones, acreditaciones, para poder realizar ese diagnóstico diferencial, y lo más importante, conocer a gran población con trastorno espectro autista, porque hablábamos de eso, ¿no? Que no todos presentan las mismas conductas, cada uno presentará más o menos retos en las diferentes áreas afectadas, y pues bueno, lo que se recomienda es, si empezamos a notar este tipo de conductas, pues realizar el diagnóstico diferencial, y partiendo de ello la intervención. Siempre que un profesionista esté acreditado y certificado para realizar este tipo de diagnósticos, derivará al tratamiento pertinente, porque por lo regular los papás hablamos, ¿no? Que son chicos que ya no hablan o que no han hablado. Y siempre nos vamos a terapia del lenguaje porque no habla, cuando la terapia que necesitamos en el trastorno espectro autista es una terapia de comunicación. Entonces, es una gran diferencia entre enseñar a un chico a comunicar que a desarrolle lenguaje, porque luego tenemos otros chicos que sí tienen lenguaje, pero no comunican. Por ejemplo, hay una característica o peculiaridad del lenguaje que se llama ecolalia inmediata, en donde el chico repite lo mismo que uno dice. Por ejemplo, dices, ¿quieres agua? Y el niño dice, ¿quieres agua? Sí habla perfectamente, ¿no? Le entendemos lo que dijo, pero es un eco de lo que el adulto le dijo, entonces no comunica. Entonces, ahí es un parteaguas enorme el que podamos darle una terapia de lenguaje para aumentar vocabulario, pero ¿de qué le sirve el vocabulario? Entonces, hablamos de una terapia de comunicación donde desarrollemos intención comunicativa, que ese lenguaje lo utilice para comunicar, no solo para hablar de forma autoestimulatoria.
Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos para seguir platicando esta mañana aquí en cabina con María Senyace Flores, jefa de Centros de Inclusión del DIF Guadalajara, sobre este centro que no lo hemos tocado más a fondo. Ahorita lo haremos para que las personas que tengan a un niño o un joven que esté viviendo esto, bueno, puedan acudir y sepan que se les puede atender. ¿Te parece? Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Cara a cara en contexto. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Te recuerdo que estamos platicando con María Senyace Flores, jefa de Centros de Inclusión del DIF Guadalajara, y no me gustaría que se nos acaba el tiempo, Senyace, sin hablar de este centro, dónde está ubicado, cómo podemos llegar a él. Sí, mira, tenemos el centro ubicado en José Gómez de la Cortina 811 en Jardines de San Francisco, y pues bueno, si cualquier persona que nos esté escuchando tiene algún familiar o conocido que cuente con este diagnóstico de trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual, o incluso sospeche de él, puede acudir a las instalaciones de forma presencial para pedir información o anotarse en la lista de espera, o incluso también puede llamar para anotarse y solicitar el servicio al 33 38 48 50 00 con la extensión 6313. Lo repito, 33 38 48 50 00, extensión 6313. 33, me gasté en el 33. 38 48 50 00 extensión 6313. Es que me lo están pidiendo, entonces de una vez lo anoto aquí. Y el domicilio es José Gómez de la Cortina 811 ¿dónde es esto? Por la estación La Aurora. Estamos como a 3 cuadras de ella. Okay. Incluso por ubicación es muy fácil acceder a él. Y pues bueno, buscando atender a la población que se encuentre cerca de y pues de toda la zona metropolitana. José Gómez de la Cortina, ¿qué número? 811. 811, Colonia Jardines de San Francisco. Jardines de San Francisco. Estoy pasándoselo porque nos están pidiendo, así que ahorita se los paso si no lo alcanzan a notar. Francisco. Ok. Y pues bueno, el rango de edad, como lo comentábamos, va de los 3 a los 45 años. Y pues bueno, los servicios que brindamos son terapéuticos y también prelaborales. Los talleres prelaborales son para personas que van de los 15 años hasta los 45. Y pues bueno, realizaremos una evaluación de habilidades, las cuales nos permitirá pues saber si la persona que solicita el servicio es candidata a recibir estos talleres prelaborales que buscan pues más que nada desarrollar habilidades que les permitan integrarse al mundo laboral más adelante, o incluso pues aumentar su grado de independencia en casa, ¿no? Y pues bueno, si la persona no contara con los requisitos o prerequisitos necesarios para estos talleres prelaborales, se integrará al área terapéutica para ahora sí que desarrollarlos y de ahí pues más adelante integrarlos a estos talleres. Con los chicos más pequeños, pues bueno, el canal será igual, ¿en el qué sentido, no? Pues bueno, primero confirmaremos ese diagnóstico de trastorno espectro autista o discapacidad intelectual, así lo traiga de algún neuropediatra o de alguna otra institución. Haremos esta valoración para confirmar, de ahí haremos una evaluación de habilidades para determinar qué tipo de terapias son las que necesita de nuestro centro, y pues iniciaremos con este proceso. En cuanto a las cuotas, pues bueno, tenemos un servicio que se llama trabajo social, el cual determinará la cuota de acuerdo a la situación familiar o socioeconómica que tenga el usuario. Y pues bueno, lo más caro que puede pagar una terapia serán 150 pesos. De ahí tenemos un tabulador en donde si la familia se encuentra en una situación vulnerable puede ir hasta los 0 pesos. Y pues bueno, en cuanto al diagnóstico tendrá un costo de 500 pesos. Nos están preguntando que cuál es la diferencia entre el autismo y el Asperger. Ok, cuando hablamos de este tema es tanto controversial a la fecha y me gustaría explicarlo de acuerdo a los manuales. A partir del 2013, los manuales que teníamos vigentes hasta esa fecha, que era el DSM-4-TR y la CIE-10, pues bueno, nos argumentaba que el autismo y el Asperger eran 2 condiciones diferentes. Sin embargo, había mucho error en el diagnóstico, porque en edad temprana, a lo mejor un chico con Asperger podía no tener un lenguaje desarrollado por ahí de los 3 años, pero ya a los 5 o 6 sí retomaba ese uso del lenguaje y era un lenguaje peculiar, con cierta inflexibilidad, con ciertas peculiaridades como la inversión pronominal, la ecolalia diferida, hablaban con, ahora sí que
ciertas palabras muy formales para la edad, y pues bueno, ya más adelante se notaba que era un síndrome de Asperger, ¿no? Pero en edad temprana dieron un diagnóstico de autismo. Y viceversa, chicos que no tenían lenguaje, por ejemplo, y que les gustaba mucho clasificar colores, números, letras, y por ahí se pensaba que eran Asperger, y pues bueno, más adelante se dan cuenta que era autismo. Para evitar este tipo de errores, pues bueno, estos manuales se actualizan constantemente. Y después de 2013 tenemos ahora el DSM-5 y la CIE-11, la cual nos clasifica al autismo y al Asperger como dos condiciones en un mismo diagnóstico que ahora llamamos trastorno del espectro autista. Y ahora lo que mediremos es si viene o no acompañado de deterioro intelectual, si viene o no acompañado de dificultad en el lenguaje, y pues bueno, en ese sentido describimos la situación actual de la persona con TEA, pero ya no hablamos de dos condiciones diferentes, sino que hablamos de una sola, que es trastorno del espectro autista, que es el término oficial de acuerdo a los manuales. Mira, aquí nos dice terminación 7615. Buenos días. Con respecto al tema del autismo, tengo un cuñado de alrededor de 30 años y es muy notorio que siempre se les apoya hasta de los 3 a los 14 años. De ahí en adelante se olvidan de los pacientes y es donde empieza el verdadero calvario para los familiares, porque por sus características no lo aceptan en ninguna clínica, no lo atienden bien y es muy cansado y pesado. Sí, lamentablemente es una realidad, tanto en la iniciativa privada como en los servicios públicos. El rango de edad por lo regular es muy pequeño, hasta los 14, 15 años. Me imagino que ya hace rango por la atención que damos también en DIF Zapopan, en el Centro para Atención de Autismo, que es hasta esa edad. Sin embargo, CADI busca atender a la población que se queda fuera de ese rango, ¿no? Por eso hablábamos que atenderemos desde los 3 a los 45 años, buscando que estas personas que ya no tienen el servicio en otras instituciones puedan integrarse tanto en la modalidad terapéutica como en la modalidad de talleres prelaborales, y que justo podamos ayudar a mejorar la calidad de vida de sus familias, porque sabemos que sí es complejo el que de repente a lo mejor chicos que no tuvieron una intervención temprana y que siguen con algunos retos conductuales en la comunicación ya de esas edades, pues bueno, no tengan incluso a dónde acudir a los servicios, ¿no? Y pues bueno, enhorabuena, tenemos a CADI que podrá brindar la atención a este tipo de población. ¿Qué tanto pueden llevar una vida convencional las personas con autismo? Muy bien, pues dependerá mucho del desarrollo de habilidades y del compromiso de la familia. Tenemos personas con TEA que sin ningún problema son escolarizados, son integrados en escuelas donde se hacen adecuaciones curriculares y pueden cursar incluso hasta la universidad, ¿no? Y tenemos otros chicos que pues el curso de desarrollo es distinto, que tenemos más retos en la comunicación, en la conducta, y que si bien lo que buscamos es que sean independientes, porque si bien a veces nos preocupamos mucho de lo académico, ¿no? Que mi hijo pueda leer y escribir, cuando estoy convencida de que lo importante es que sea independiente, que por ejemplo pueda bañarse, que pueda vestirse, que pueda prepararse un alimento, que pueda ser autosuficiente en casa, que pueda salir y hacer la compra, que pueda pagar servicios. Eso es el día a día de una persona, con o sin una condición, ¿no? Entonces lo que buscaremos en CADI es justo desarrollar esas habilidades de autonomía. Y pues bueno, claro que es importante también la parte escolar, ¿no? Pero creo que es después de que una persona sea independiente, hablándose de trastorno espectro autista o discapacidad intelectual, manejaremos ese eje central en la intervención. ¿Hay grados de autismo? De acuerdo al DSM-5, lo manejan en 3 niveles, donde el nivel 1 son los chicos que tienen menos retos, nivel 3 es los chicos que tienen más retos. Y pues bueno, por ejemplo, lo que antes llamaba síndrome de Asperger podría estar en el nivel 1, ¿no? Sin embargo, me parece que dicho manual confunde más de lo que aclara la situación del TEA. ¿En qué sentido? Pareciera un continuo o pareciera un nivel de severidad, en donde pues el chico que tiene un nivel 3 pues tiene más retos que el nivel 1. Y entonces a veces pasa cierta peculiaridad con las familias, ¿no? Que dicen, bueno, es que el mío es nivel 1 y es muy diferente al nivel 3. Creo que me caso con la CIE-11, que es un poquito más clara respecto al diagnóstico que comentaba, ¿no? Este manual nos dice que es la clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud en su 11ª revisión, que, bueno, si cumple con los criterios de TEA, habrá que determinar si viene o no acompañado de deterioro intelectual, si viene o no acompañado con dificultad en el lenguaje. Entonces, creo que describe la situación actual de la persona que se está evaluando en lugar de ponerle un número, porque me ha pasado, personalmente me dedico también al diagnóstico diferencial, y pues bueno, que las familias que conozco el día de hoy con un chico de 3 años, a los 5 años me vuelven a buscar y me dicen, oye, pues vamos viendo cómo sale una nueva evaluación, a ver si ya del 3 ya va en el 2 o ya es un Asperger, ¿no? Como si fuera un continuo o como si se le está quitando el autismo. Y aquí sería muy importante señalar que, bueno, es una condición de vida, no es una enfermedad, por tanto no hay nada que curar. Es un proceso de pensamiento diferente, habrá que brindarles ciertos apoyos en ciertas áreas para que desarrollen las habilidades, pero no hay nada que esté mal con ellos. Son personas que tienen un proceso de pensamiento diferente únicamente, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la última pausa comercial. Regresamos. Esto es Cara a Cara. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos platicando con María Senyase Flores, jefa de Centros de Inclusión del DIF. Ella nos está pues informando dónde está el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual CADI. Y también pues nos gustaría, Laura, bueno, me estoy hablando a mí misma, ¿cómo estás? Síndromes. Pero bueno, nos gustaría que si nos platicaras cómo se pueden ingresar a las personas acá. Perfecto. Lo primero será llamar o acudir de forma presencial y solicitar el servicio, ya sea para diagnóstico, para talleres prelaborales o para el servicio terapéutico. Ahí podemos recibir sus datos. Hay una lista de espera ya. Desde la inauguración pues ya tenemos pues muchísimas llamadas de personas interesadas en el servicio, y conforme vayan llamando pues se les atenderá primero con una intervención directa de la secretaria, quien recibirá todos sus datos, lo anotaremos en esta lista, y en cuanto al orden, les iremos llamando para hacer una entrevista inicial. De ahí se pasa al área de trabajo social, como comentamos anteriormente, para determinar la cuota, y pues determinaremos si es el servicio que necesitan, ¿no? Porque, como decíamos desde el inicio, a veces tenemos falsos positivos, o sea, personas que ya tienen diagnóstico de trastorno espectro autista o discapacidad intelectual, pero no se les aplicaron las baterías psicométricas pertinentes y por tanto pues no serían candidatos al servicio si nosotros determináramos en base a esa evaluación diagnóstica que se trata de otra condición. Si fuera el caso, derivaríamos, si DIF tiene el servicio, pues a las mismas instalaciones de DIF Guadalajara, a algún otro programa, y si no, al servicio pertinente para que esta familia pues pueda llevarse pues no solo el diagnóstico actualizado, sino también la orientación pertinente para saber a dónde ir, ¿no? Porque por ahí es un peregrinar esto del diagnóstico diferencial. Entonces ahí solamente se atiende a personas con espectro autista. Y discapacidad intelectual. Así es. ¿A quién afecta más? Bueno, no sé si es el término correcto, o quién lo padece más, hombres o mujeres. ¿Hay por alguna ahí estadística? La estadística sí nos dice que es mayor en varones que en niñas. Por ahí tenemos de 3 niñas por 5 niños, ¿no? Es lo que se tiene en rangos actuales. Sin embargo, creo que esta estadística se debe a que no hay tanto diagnóstico o tantos profesionistas también acreditados o certificados para realizarlo, porque el trastorno del espectro autista en mujeres es muchísimo más sutil y entonces es más difícil de diagnosticar. Entonces si tenemos a lo mejor un profesionista que no tiene tanta experiencia con la población, pues puede que dé un falso positivo también, ¿no? O pueda decir, no está dentro del espectro cuando sí pudo estarlo. Entonces la invitación es acudir a centros especializados. Digo, en la parte pública pues tenemos hoy por hoy el Centro para Atención de Autismo de DIF Zapopan, que también atiende el diagnóstico diferencial no solo en niños, sino también en adultos, y pues CADI, que también realiza este diagnóstico diferencial en niños y adultos, ¿no? Pero bueno, también la iniciativa privada, tenemos varias asociaciones civiles que tienen a profesionistas acreditados y certificados para realizarlo, y pues bueno, creo que la mejor opción es acudir a ellos ante la sospecha de. Incluso podemos tener personas que acudieron al IMSS con cierta sospecha de diagnóstico, pero sin aplicar alguna batería psicométrica confirman un diagnóstico
yo invitaría a todas esas personas a acudir a un centro especializado, tanto público como privado, para poder determinar si realmente están dentro del espectro. Y creo que lo más importante del diagnóstico no es la etiqueta, porque no vas por la vida presentándote, hola, buenas tardes, soy diabética. No, no es así. Un diagnóstico nos ayuda a determinar qué necesita la persona en el momento, ¿no? Qué tipo de terapia es la especializada para su condición y pues bueno, no una etiqueta que te marque de por vida, ¿no? Sigue siendo tu hijo, solo es necesario saber qué necesita intervención, ya sea a los 3 años como a los 40 o a los 25, ¿no? ¿El autismo se medica o solamente se lleva por tratamientos, tareas? Bien, por lo regular, cuando es diagnosticado en edad temprana por algún profesionista como PAID o psiquiatra, sí viene acompañado de un tratamiento farmacológico. Por lo regular les dan metilfenidato, risperidona, que de cajón son los medicamentos que les brindan, ¿no? Personalmente no soy partidaria del uso de medicamentos. Me parece que lo importante es intervenir en las áreas de desarrollo afectadas en los chicos, porque a veces los medicamentos nos tienen a los chicos pues no en el estado natural que esperaríamos, ¿no? Y también causa cierta dependencia a ellos. Digo, es bien sabido por todos que sí nos puede ayudar en ciertas áreas, pero también nos puede afectar en otras y hay que tener muy buen control del medicamento, hacer análisis que no todas las familias saben que se les realizan a sus hijos y que a veces quitan o ponen más dosis de acuerdo a la conducta del chico. Entonces yo invitaría a las familias a ser muy prudentes con el uso de medicamentos y que bueno, lo primero sería un diagnóstico diferencial para determinar si de verdad necesita un tratamiento farmacológico o no. Por ejemplo, en ocasiones tenemos a chicos con trastorno del espectro autista que viene comórbido con alguna condición epiléptica. Pues bueno, para la condición epiléptica obviamente necesitaremos un medicamento anticonvulsivo, ¿no? Por ejemplo, valproato de magnesio, que no se lo podemos retirar porque la condición ahora sí que física lo amerita. Sin embargo, para las conductas soy partidaria de la intervención terapéutica. Y dice por aquí Adriana que si también atienden niños con altas capacidades. Si este alumno con altas capacidades cuenta con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, podría ser el centro de atención. Si no es comórbido con, entonces derivaríamos a otro servicio. Ahorita que mencionas estos de alta capacidad, tal vez muchos vimos la película de Rayman con Dustin Hoffman y Tom Cruise, en donde él era un hombre con autismo y se hablaba de que tenía una inteligencia superior a la que podemos tener las personas convencionales. ¿Es cierto? ¿Hay un grado de inteligencia más alto? Mira, si pudiéramos aplicar una batería psicométrica hecha para personas con TEA, tal vez pudiéramos medirlo, ¿no? Pero las baterías que tenemos para identificar el coeficiente intelectual están hechas en población neurotípica. Entonces, por ahí no podríamos identificar cuál es el nivel de coeficiente intelectual. Y creo que aquí sería importante esclarecer este tema de que si son más o menos inteligentes que la población, entre paréntesis o entre comillas, neurotípica. Pasa una peculiaridad con el trastorno espectro autista, que tiene intereses restringidos y repetitivos. Y entonces al tener esa peculiaridad se vuelven muy buenos o muy interesados en algún tema. Por ejemplo, puede ser las banderas, puede ser los trenes, puede ser las películas, puede ser los colores, un tema en específico. Por ahí conocí a un chico que su interés restringido y repetitivo eran las licuadoras, ¿no? Entonces te podía hablar todo el día de marcas de licuadora y de electrodomésticos. Aquí el punto es de qué le sirve tanta información. Y que sí, la capacidad para retener información de su interés es muy alta. Esto no determina que tiene una capacidad de coeficiente intelectual que se mide en diversas áreas, no solo en una, para determinar que tiene un coeficiente intelectual más alto, ¿no? Entonces, si pudiéramos medir a todas las personas con TEA con una batería psicométrica y determinar su grado de coeficiente intelectual, pues pasaría como en la población neurotípica, ¿no? Algunos se puedan estar sobre la media, algunos estarán en rangos regulares y otros por debajo. Entonces, no creo que sea la característica del TEA que tengan estas habilidades superdotadas como bien lo hacen saber en muchas series de televisión, en muchas películas. Sí habrá cierta población que presente estas características y que son extraordinarios cuando descubrimos que lo hacen, ¿no? Por ahí en algún momento de la vida conocí a un chico que su interés eran los boletos del camión.
tenía cajas y cajas de zapatos llenas de boletos de camión y una libreta donde anotaba todos esos números. Y si tú le preguntabas por un boleto, en inmediato sabía dónde estaba. Y era un chico que no tenía lenguaje, era un chico con muchos retos conductuales, pero su interés estaba en esos boletos de camión, ¿no? Entonces sí, podríamos decir que tiene una habilidad extraordinaria para el tema de interés, pero eso no determina que tenga un coeficiente intelectual más alto o por debajo de la media, ¿no? Entonces es muy difícil el poder determinar el nivel de coeficiente intelectual en estas poblaciones porque, insisto, no hay una batería psicométrica de su población para medirlo. Entonces yo les invito a todas las personas que nos estén escuchando que no invertamos tiempo en determinar el coeficiente intelectual. Lo más importante acá es hacer una evaluación de habilidades y saber dónde están sus retos actuales, si es en la socialización, si es en la integración sensorial, si es en la conducta, si es en la comunicación, y pues bueno, intervenir en ellas. Pero el que tengan más o menos interés en un tema en específico, pues lo van a presentar, ¿no? Los vuelve especialistas, por decirlo de una forma. Exactamente. Si yo todo el tiempo estoy concentrada en ver películas, bueno, obviamente me voy a volver especialista, voy a conocer actores, directores, todo, porque es lo único que me está llamando la atención. Sí, y que en ocasiones esto se vuelve un escollo para las personas con TEA, porque quieren hablar todo el tiempo del mismo tema de interés. Y entonces a veces son temas que ya no son ad hoc a la edad. Por ejemplo, podemos tener personas adultas con TEA que a lo mejor su tema de interés todavía es tomas el tren y que ya es un tema que no encaja de acuerdo al rango de edad, ¿no? Entonces es difícil para ellas a veces identificar cuando la persona que está enfrente ya no quiere hablar de ese tema. Y entonces de ahí viene también la dificultad social. Bueno, pues muy interesante todo esto. Repítenos, por favor, dónde está el centro. Se encuentra en José Gómez de la Cortina, 811, en Jardines de San Francisco. Mira, a ver si nos queda tiempo, es rápido. Yo soy una persona con un sobrino con trastorno de espectro autista. A las personas en general nos hace falta más inclusión. Mi sobrino se comporta diferente y las personas piensan que es un niño mal educado y veo sus caras que le hacen claro, no vas por la vida diciendo que tiene autismo. Exactamente, es un reto para nuestra sociedad el conocer cada vez más de esta población y que me gustaría mencionar que en CADI tenemos también ese compromiso, no solo de dar la intervención terapéutica, nuestra modalidad es también con los papás, se integrarán a la intervención y pues bueno, también habrá conferencias para ellos, incluso para la población en general que quiera aprender del tema. Muchísimas gracias, María Senyace Flores. A ti, buena tarde. Gracias, nos vamos, se quedan con Omar Machán y Zona de Conexión. Yo soy Laura Mora, nos escuchamos a las 6 de la tarde en la tercera emisión. Gracias a Laura, a Rocío, a Dulce, pero sobre todo muchas gracias a ti.